con Javier Gracia Calandín, profesor titular de la Universidad de Valencia y coordinador de la Red de Innovación Educativa de Filosofía. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Javier? Pues muy bien, encantado de que podamos tener este encuentro y podamos charlar un rato aquí en el café. Y bueno, pues dispuesto a lo que me puedas preguntar y podamos compartir ahora. Sí, hoy nos toca hablar de filosofía y de la enseñanza de esta asignatura. ¿Cómo ha cambiado la enseñanza de la filosofía en las escuelas en los últimos años, teniendo en cuenta los cambios tecnológicos y los retos del mundo globalizado en el que vivimos, con pandemia y bueno, con múltiples retos, ¿no? Pues la verdad es que la enseñanza de la filosofía ha cambiado bastante en los últimos años. Las nuevas tecnologías forman ya parte de nuestro día a día y eso ha afectado de una manera muy directa a la enseñanza en general y en particular a la enseñanza de la filosofía. El Ujú. cambio fundamental, a mi modo de ver, ha sido a nivel metodológico, porque realmente los contenidos de la filosofía siguen siendo los contenidos fundamentales que ya lo eran. Lo eran para los clásicos y lo siguen siendo hoy en día, fundamentales para las personas de hoy en día. Yo creo que en tanto que personas, en tanto que seres humanos, no podemos dejar de plantearnos las cuestiones que ya, por ejemplo, se planteaba Platón en el siglo IV, Sócrates en el siglo V, Aristóteles en el siglo IV, etcétera, ¿verdad? Ujú. Lo que sí hay, lo que sí hay es una actualización sustancial de estas respuestas o incluso modulaciones en las preguntas que nos hacemos hoy en día. Por ejemplo, el clásico problema de la verdad, ¿no? Se puede llegar a saber qué son las cosas, qué es la realidad, podemos estar seguros de aquello que creemos. Hoy en día, por ejemplo, se reformula en otros términos. Pensemos, por ejemplo, en las fake news, los Ujú. bulos o el efecto de las redes sociales como transmisores de información. Hay ya, por ejemplo, una sofisticada inteligencia artificial capaz de elaborar vídeos que suplantan la identidad de las personas. Recuerdo hace unos meses estuve en una conferencia donde un profesor de la Universidad Politécnica comentaba que habían hecho un vídeo de Barack Obama que imitaba perfectamente la voz, digamos, los gestos. Lo que pasa es que los contenidos, lo que yo decía, no cuadraba bien con la imagen de Barack Obama. Y ya habían conseguido, digamos, este tipo de efectos. Con lo cual, claro, todas estas nuevas tecnologías nos hacen replantearnos si efectivamente, por ejemplo, podemos estar seguros que aquello que vemos y vemos a través de las redes sociales es lo que existe. Es lo que se llama hoy en día la posverdad, si realmente estamos en una nueva era o no. Y creo que la filosofía puede alumbrar mucho en ese tema o en otros temas como pueden ser temas de la democracia. Hoy en día nos importa mucho el efecto de las redes sociales en estos fenómenos, digamos, mediáticos. O, por ejemplo, la cuestión de la educación, que ya preocupaba a tantísimos filósofos, tantísimos pensadores, y hoy en día sigue siendo un tema central para las sociedades y para, para cualquier persona que le interese saber cuáles son los devenires del tiempo en el que estamos. Ujú. Es verdad que hay algunos retos, por lo que decías tú en tu pregunta, ¿verdad? Estos nuevos retos del mundo globalizado en el que vivimos. La filosofía, yo creo que en todas sus versiones, la ética en concreto, tiene que hacerse cargo de esta nueva circunstancia. Por ejemplo, los llamados ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, son Ujú. parte de nuestro tiempo, de nuestro día a día, y se tienen que incorporar reflexiones explícitas ya en secundaria y, por supuesto, en la universidad en la que esto se tematice. Recuerdo, por ejemplo, iniciativas de asociaciones como Entre Culturas, de la Sociedad Mundial por la Educación, la SAME, o otras organizaciones cívicas como Intermón Oxfam. Tiene un proyecto muy interesante que es el de Conectando Mundos. Yo mismo participé cuando estaba en mi etapa en secundaria. Es verdad que has dicho que soy profesor en la universidad, pero he vivido otros momentos como profesor educador y allí, por ejemplo, se plantean cuestiones como la crisis climática, ¿verdad? En esta iniciativa de Conectando Mundos, por poner otro ejemplo. Es decir, hay multitud
de elementos con los que vincular estos objetivos del desarrollo sostenible Ujú, vinculado, por ejemplo, con este mundo globalizado en el que estamos. Mm. mm. Claro, es que precisamente, bueno, todas las asignaturas realmente se relacionan entre sí, por lo que en el tema de la sostenibilidad también es importante este elemento más reflexivo quizás que nos puede aportar la filosofía. Y ahora comentabas que has sido profesor de secundaria y que, bueno, ya sabemos que los alumnos empiezan el estudio de filosofía en secundaria. ¿Crees que en primaria también hay algunos colegios que se han aventurado a empezar con la filosofía en edades más tempranas? ¿Qué opinas de ello? Sí, hay un programa que es bien conocido, que está ya muy consolidado hoy en día, es el de la filosofía, se conoce filosofía para niños o filosofía 318, que Ujú, efectivamente lo que proponen a partir de materiales ya desarrollados, es una iniciativa que tuvo un filósofo, Matthew Lipman, inicialmente, ¿verdad? Y ha tenido muy buena acogida aquí en España por parte de diferentes grupos y ya han constituido una asociación potente dentro de lo que es la innovación educativa en la filosofía y ya tienen, digamos ese crédito de los años de experiencia en los que se ha ido tratando y abordando. Y tienen materiales muy buenos, ¿eh? Ya desde los 3 años, para empezar a reflexionar en torno a la identidad. Recuerdo, por ejemplo, los materiales de Angélica Sátiro sobre la mariquita Juanita, es decir, a partir de ahí estos personajes van planteándose cuestiones que tienen un calado filosófico, por ejemplo, en torno a la identidad o a la libertad, etcétera, y ya están pensados para diferentes momentos del desarrollo cognitivo de los estudiantes. Y de mm, alguna manera pues, hay centros que ya lo han ido incorporando. Y de hecho, yo recuerdo cuando habló este Antonio Campillo, el que fue presidente de la Red Española de Filosofía, de la Red, profesor catedrático de Murcia, de la Universidad de Murcia, planteó que había estudios en los que se había demostrado que los estudiantes que habían incorporado esta reflexión filosófica dentro del currículum mm, habían obtenido después mejores resultados también en el resto de materias. mm. De manera que la filosofía de manera transversal contribuye también a un mejor calado de los contenidos de otras asignaturas. ¿Y crees que es necesario, bueno, tú estás siendo bastante optimista, no sé si ya se está dando un cambio didáctico en los docentes de filosofía, si crees que la innovación todavía quizás no ha llegado en su plenitud en la filosofía, no sé cómo lo ves. Mm. Bueno, yo creo que como en el resto de especialidades, el profesorado de filosofía es muy variopinto. Entonces, Mm, yo creo que más que por especialidad sí que se ve en las generaciones. Las nuevas generaciones están más acostumbradas a las nuevas tecnologías porque han nacido con estas nuevas tecnologías, entonces están más acostumbradas. Pero es verdad que hay un imperativo, sobre todo este último año, que nos ha obligado a todos a tener, casi de manera forzosa, que hacer uso de estas nuevas tecnologías ujú, para tener la posibilidad de tener clase con los estudiantes. En esta educación a distancia, educación telemática, pues nos ha hecho descubrir en gran parte las posibilidades que tienen. Pero ujú, yo diría que respecto a la filosofía especialmente, en ese vínculo con la educación, conviene tener siempre presente las limitaciones que puede tener precisamente para soslayar o tener presente los peligros y soslayar los inconvenientes o abusos de estas nuevas tecnologías. ujú, Pongo un ejemplo, ¿no?, que se nos plantea en la universidad cuando se evalúa al alumnado a través de estas plataformas, pues cómo confirmas o certificas la identidad del que en este momento está haciendo la prueba, ¿no?, o el mm, trabajo que se ha enviado. Y esto es un problema grave, el plagio en última instancia. mm, No todas las universidades, por ejemplo, disponen de este mecanismo y entonces, en ese sentido, hay que ir incorporando
estas nuevas tecnologías también para poder usar una inteligencia artificial más confiable, es decir, que podamos hacer un buen uso. O, por ejemplo, yo el otro día, ayer estaba dando clase, pues el no tener la referencia visual del alumnado cuando estás impartiendo las clases, pues también es otro de los posibles problemas. Pero en todo caso, yo creo que hay que hacer de la necesidad virtud y en ese sentido aprovechar todas las virtualidades de este mundo digital o telemático y aprovecharlo, ya que tenemos estas posibilidades, ¿de acuerdo? En todo caso, yo sí que remarcaría que como cambio fundamental, más allá de los instrumentos de que dispongamos, es la actitud del propio profesorado a querer renovarse e innovarse. De manera que yo creo que el cambio fundamental es de actitud y disposición. Esa capacidad que es muy filosófica de estar dispuesto siempre a aprender nuevas cosas. Yo creo que eso es lo que define de una manera más clara la innovación educativa. El docente se reconoce como un discente, el profesor se reconoce también como un aprendiz. Y creo que la filosofía tiene eso en su entraña, esa filia, ese amor hacia el saber, no se pierde en la medida que uno va cultivando ese deseo de formarse Por lo tanto, permanentemente. los profesores de filosofía ya tenéis medio camino hecho, ¿no? Porque ya tenéis la motivación en principio ya está allí. Es Y exigente, perdona, sí, sí, es exigente esta asunción de filosofía. Sabes que el origen del término filosofía se atribuye a Platón, un poco como a Sócrates, como distantes de la actitud un poco arrogante del sofista, que se ujú, sabe sabio. De manera más humilde, el filósofo es el que todavía no se considera sabio, sino que está en ese proceso de llegar a... Bueno, esto sin embargo tiene una exigencia y es la inquietud permanente por querer saber, el no aburguesamiento o el no anquilosamiento de unos saberes. Y claro, hacer honor a este quehacer filosófico, pues es una exigencia de cada día, que es el ujú, que yo vinculo muy directamente con el tema de la innovación también, el ujú. tener esa capacidad de innovarse. Y con respecto más al tema del contenido, la filosofía nos, como decíamos, ¿no? Nos permite reflexionar en torno a los cambios que estamos viviendo, ya sea pues, no sé, en temas de sostenibilidad, en temas como la neuroética, la inteligencia artificial, temas que hemos ido comentando. Pero a veces puede parecer difícil de vincular estos temas muy actuales con pues, la filosofía más clásica. ¿Cómo crees que se aunan estos dos? Bueno, efectivamente, yo creo que los clásicos son clásicos porque son fuente permanente de inspiración para las generaciones venideras. Ujú, Y los temas filosóficos son temas que yo creo que uno no ha de pretender agotar de una vez por todas y que siguen dando que pensar, pero, y ahora viene la salvedad, creo que es importante también pensar el tiempo presente y ver qué nos dicen aquellos grandes o gigantes del pensamiento humano a los ujú, tiempos presentes. Una manera de introducirlo sea viendo la proyección que estas cuestiones han tenido a lo largo de la historia y cómo hoy en día se reformulan con estos nuevos elementos. Por ejemplo, la respuesta que da Kant a el no determinismo a partir de lo que él conoce como el uso práctico de la razón. Es ujú, una respuesta válida, por ejemplo, y que hoy autores están tomando también para responder a esta cuestión de la sí libertad de las personas. Por ujú, ejemplo, ya en el siglo XVIII, Kant dio esa opción. Y lo curioso, y me parece que es una manera de reivindicar también la filosofía, es que no se conoce todo este bagaje histórico que ha habido en el pensamiento por parte de muchos científicos o pensadores. De manera que muchas veces uno se da cuenta que algunos creen que están descubriendo el Mediterráneo, es decir, algo que ya se conocía precisamente por no haber estudiado bien todo ese bagaje y todo ese trasfondo. Hay cosas nuevas, pero y luego respecto a la inteligencia artificial, es otro de los temas que hoy en día está más presente
y que plantea preguntas que yo creo que son muy del día a día. Por ejemplo, ¿hasta qué punto los aparatos nos están controlando? Cuando uno está tan hiperconectado y dejas huellas en la red y todo eso va dejando constancia pues, en una serie de bases de datos, o si existe una transparencia en la aplicación de esos algoritmos, si realmente conocemos cuáles son los intereses que están detrás de los algoritmos que hacen precisamente la selección de información que nos llega, por ejemplo, los buscadores, o cómo Claro, aquí hay elaborar tema una inteligencia. de ciudadanía digital, ¿no? También. Por ejemplo, cómo elaborar una inteligencia artificial confiable. Es una Mm, preocupación que tiene hoy en día la Unión Europea y que ya se están elaborando los últimos 2 años muchos documentos a este respecto. ujú. O, por ejemplo, a mí una cosa que me preocupa como profesor y como educador es si las inteligencias artificiales nos están haciendo humanamente más inteligentes o más tontos y dependientes. Hasta el punto, claro, hasta el punto que como lo hacen todo por nosotros, yo te pongo un ejemplo. Yo no he tenido muchos ordenadores, pero cada vez me doy cuenta que conozco menos cómo puedo cambiar cosas dentro del propio ordenador. Bueno, son cosas que yo creo que conviene reflexionar y pensar. Este Mm. potencial que es enorme de inteligencia artificial, tenemos que aprovecharlo, pues tiene también estos otros aspectos, ¿no? Hasta qué punto nos estamos haciendo más dependientes y menos ágiles también en nuestra propia inteligencia humana. Bueno, es un La ejemplo. reflexión siempre es buena. Completamente de acuerdo, Paula. Yo pienso que eso tiene que ser el leitmotiv, es decir, lo que dirija cualquier tipo de actuación y que se sepa quién es el humano y quién es el Ujú. aparato, porque aquí hay otra confusión. Este es otro tema del transhumanismo. Mm. ¿Hasta qué punto las máquinas nos sustituyen y nos pueden sustituir en todo? Creo que el jueves o viernes de la semana pasada celebramos el 25 aniversario de la última vez que Kasparov, que era el gran ajedrecista de la época, ganaba a la máquina, a Deep Blue. Deep Blue. A partir de entonces ya hicieron una versión mejorada de Deep Blue, esta superinteligencia artificial específica y ya Ujú. ningún ser humano ha conseguido ganar a la máquina. Es muy interesante este acontecimiento y hay que ver si en todo realmente las máquinas pueden superar a las personas o solo en un tipo de inteligencia Mm. específica. Y tenemos que hacer uso de ellas, por supuesto, para mejorar también la sociedad. Yo creo que la filosofía ayuda a entender qué tipo de uso merece cada tipo de inteligencia artificial. La Ujú. ética en concreto, dentro de la filosofía, la ética. Pues muchísimas gracias, Javier, por compartir todas estas reflexiones con nosotros. Bueno, pues gracias a ti y larga vida a la filosofía eh, y a la comunicación humana. Gracias. Que vaya bien. Muy bien, gracias.